Introducción, ¿qué cosas podríamos hablar en la introducción? No lo sé. A ver. Cambios que ha habido, A ver, cambios que ha habido. ¿y qué cambios ha habido? Pues de la nomenclatura, por ejemplo. ¿Cuál? Pues que antes se llamaba, no me acuerdo, y ahora trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Eso es. Este es una cosa que mucha gente sigue diciendo, lo de el trastorno específico del lenguaje, TEL. Incluso mucha gente dice TEL, porque el TEL, a ver, eso ya no se usa. Las últimas revisiones del DSM-5 y el CIE-11 hablan de trastornos del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué se ha dejado de usar? Pues porque ese carácter de especificidad que parece que se decía no es tal, o sea, porque tienen más cosas afectadas, ¿eh? O sea, no es solamente un trastorno específico del lenguaje, sino que tiene un carácter más general. Entonces, eso sería una buena idea para la introducción. Decir, a veces puede ocurrir, de hecho, más de una vez ocurre que la redacción de los supuestos, o bien sea por error o por desconocimiento o por malicia, pues no se corresponden digamos, con el conocimiento actual. Entonces no vamos a decir, oiga, ustedes no tienen ni idea y lo han redactado mal, ya no se dice así, ¿no? Pues empezamos diciendo, pues eso, con gran habilidad, diciendo que los trastornos específicos del lenguaje actualmente, según la última revisión del DSM-5, pues pasan a denominarse trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Venga. Vale, pues ¿Qué más cosas podríamos decir en la introducción? ¿Alguna cosa más? ¿Los otros grupos que habéis estado reunidos que se os ocurran? Sí, se han negado a Eso es. Ese asunto es importante. Eso entonces en la introducción. Eso es. Espera, Miriam, sí, ahora se llama trastorno de desarrollo del lenguaje. Eso es. Dime. ¿Eso no tendría que ir en el marco teórico? Si sale o Bueno, como es un asunto muy central, pues tampoco pasa, o sea, quiere decir que las cosas las podemos desarrollar más a fondo después en el marco legal, en este caso a lo mejor más en el marco legal, si es acnea. Pero aquí al principio podríamos decir que en el caso de o sea, que nuestra norma, la LOMLOE, contempla los trastornos del desarrollo del lenguaje dentro de los acneaes y que si se considera muy grave puede ser considerado acné. Tampoco nos cuesta mucho decir eso en la introducción, que son 2 líneas y ya nos marca, nos sitúa un poco lo que estamos pensando, ¿eh? Lo que estamos pensando. O sea, es un poco como colocarnos, es lo que yo os digo, que se quede el tribunal tranquilo. Nos hemos enterado, ¿vale? Nos hemos enterado que ya no se llama así y que puede ser acné o acneae. Pues nos dicen que es acneae, pues adelante, ¿eh? Pero dependerá de la gravedad, ya está. Ya, esto, para mí, eso es fundamental en la introducción. O sea, que el tribunal se quede tranquilo, se relaje, porque no vamos a meter la pata gravemente, porque ya en fin, queda claro que sabemos de qué va esto, ¿no? Bien, más cosas de la introducción. Pero una preguntita. Sí. Con esta introducción, con este supuesto tan breve que no te da datos, tienes que decir que puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, No, porque si nos dice que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, bueno, podría ser acné o acneae. Podría ser acné o acneae, dependerá de la gravedad, diríamos eso. Puedes decir que es. Dependerá, claro, acneae son todos, o sea, un acné también es acneae, lo que hemos dicho al principio, va a depender de la gravedad que lo consideramos acné o acneae. Como no sabemos su gravedad, Como no sabemos. es como que tienes que un poco general. Sí, claro. Eso, Sí. no cabe todo, tienes que decir todo. Sí, eso es. Eso es. ¿Eh? Dejarlo abierto, ¿no? Claro, dejarlo abierto, sí. Sobre todo, una de las peores ideas que se puede tener cuando hay un supuesto es lanzarnos de cabeza a pensar que tenemos la solución. A mí lo que os decía el otro día, si ponen el bautismo, bueno, pues voy a meter ahí el teach porque no sé qué, porque yo no sé. No, hay que ser posibilista. O sea, pues depende. Hay mucha, como un futbolista, o sea, con lo que dicen los entrenadores, levanta la cabeza, mira todo lo que hay en el campo y pasa el balón por muchos sitios, ¿no? Pues aquí igual. O sea, no nos encelemos con un tema, levantemos la cabeza y veamos que hay muchas posibilidades de intervención, ¿eh? Eso es. Aquí puede ser las dos cosas, claro, que te va a depender de la gravedad, lo que nos dice la LOMLOE.
Y en el caso práctico, o sea, cuando lo desarrollemos lo ponemos así, damos esa alternativa en el caso de que Claro, sí, se sí, aprovecha claro, para claro, la claro, propuesta. sí. Por eso lo he redactado así de ambiguo, porque a veces hay trampas un poco en el enunciado, pues para que os deis cuenta de estas cosas, ¿eh? Vale, entonces mejor. Sí, claro, sí, por Vale. supuesto, sí. Vale. Siempre es mucho mejor valorar diferentes alternativas, por supuesto que sí. ¿Más cosas para la introducción? ¿Alguna idea más se os ocurre? Bueno, Yo alguna vez, cuando son más largos, me decían como que pusiera en la introducción como un pequeño resumen de lo que te piden. No sé si se debe hacer en este caso, no sé si. Pero bueno, eso depende, pues, una descripción de lo que nos A piden. eso me refería yo Bueno, con las características del alumno, porque en la universidad lo hacíamos así. pues depende, o sea, no lo sé, si es un caso que los hay, ¿eh? A veces muy enrevesado, pues dice, bueno, en este caso básicamente lo que tenemos que determinar es tal cosa y tal otra. Pues puede ser, no digo que no, ¿eh? Pero bueno, en un caso así como este, bueno, se podía poner también la introducción, pues por ejemplo, lo de las estadísticas, pues el número de acneaes, el aumento que hay tan enorme, o se puede poner, por ejemplo, pues otra idea genérica, digo, para cuando uno no sabe por dónde salir, ¿no? Pues la de la importancia del desarrollo de la estimulación en edades tempranas, sobre todo en la interacción con el lenguaje, ¿eh? Enlazando, por ejemplo, con lo que hablamos el otro día de la catástrofe temprana o cosas como, o sea, de ese tipo, ideas de ese tipo, subrayando la importancia de la estimulación o el papel del profesorado, o sea, pues por ahí podría ir la Cosas introducción. generales, vale. Sí. Vale. Sigo con Tampoco el hace falta hacerlas todas, yo os trato de dar alternativas, ¿eh? Venga, Vale. seguimos entonces. ¿A dónde pasaríamos ahora? un marco teórico, entiendo. Vale. Pues el concepto del trastorno específico del lenguaje. El desarrollo del lenguaje, ya hablaríamos del trastorno de desarrollo del lenguaje, que ya no sé. Vale, es que yo aquí he puesto, o sea, he especificado, bueno, que pondría eso, a Sí. qué trastorno concreto se refiere. Sí. Y bueno, había incluido también lo de los acnés o acneaes, o sea, la especificación de si era una cosa Bueno, u otra. eso casi. Dejaríamos para el marco legal. Para el marco legal, porque ese tema vamos a hablar un poco en el marco legal, pues lo mismo que hablamos siempre, de las posibilidades de intervención, de la normativa que lo regula y explicaríamos que dependerá de la gravedad, consideraremos una cosa u otra, ¿eh? Vale. Y eso, digamos, del teórico. Pero, bien, pero en el marco teórico, ¿qué diríamos un poco sobre las características de estos alumnos? Las, las necesidades y así. Bueno, de momento las características. Vale. Bueno, claro, dentro del concepto de trastorno, pues describiría las características de los alumnos que tienen este trastorno y pues eso, un poco las limitaciones. ¿Y cuáles serían más o menos? precisamente del lenguaje, está el lenguaje verbal, oral, o sea, el lenguaje oral escrito, ¿no? Afecta al lenguaje oral y escrito y afecta, acordaos del esquema del otro día, afecta al desarrollo fonético, fonológico, semántico, sintáctico. Acordaos de ese esquema. Siempre que hablemos del lenguaje y de intervención, acordaos de ese esquema porque normalmente están afectados todos estos aspectos. Entonces, Vale. ¿Sigo al marco legislativo? sí. Bueno, pues en el marco legislativo se hablaría un poco de la LOMLOE, del Real Decreto, del decreto autonómico, de las funciones del el profesor de pedagogía terapéutica, la orden que rija pues, el trastorno
del que se esté No, hablando. no hay, en este caso no hay, en este caso no hay protocolo, o sea, en este caso no hay protocolo. En otros sí, ¿eh? O sea, si hubiera protocolo, Se pues pondría, ¿no? de TDAH, por ejemplo, hay, Y poco más, bueno, y había de puesto lo de dislexia hay, de altas capacidades hay, pero en este caso no hay. Vale. ¿Podríamos hacer un listado de los que tienen protocolo? En el curso de O- educación. o- Sí, eso está aquí. Sí, Ah, sí, sí, sí. ¿Sabe todos que hay? Vale, vale, vale. Creo que hay otro de asentismo, no me acuerdo. Sí, sí, hay un montón, hay un montón, sí. Que yo no me pensaba que había tanto, pero sí, sí. Ya hay Hay una barbaridad, hay una barbaridad. Y Sí. en la lista había Transexuales, detección e intervención de conducta suicida, asentismo, acoso escolar, TDAH, abuso sexual infantil, GTP, aulas, trata, mutilación genital femenina, violencia de género, las capacidades, dislexia, ¿no? Veis que trastorno del desarrollo del lenguaje no hay. Eso a es. la legislación pediátrica. ¿Cómo? Que estábamos comentando, ¿se puede repetir otra vez lo del decreto? Real Decreto. La parte legal. Bueno, Sí. el ALONLOE, el Real Decreto, el Decreto Autonómico. De primaria. Sí, de primaria. Esto, a ver, esto es esto, ¿eh? O sea, es decir, el marco legal de intervención ACNEA es esto tiene que ser súper familiar, o sea, básicamente es la LOMLOE con sus desarrollos de los decretos, tanto reales decretos que son los nacionales como los autonómicos, la resolución esta de las MAP de inicio de curso y luego este catálogo de medidas que es el desarrollo de los planes de atención a la diversidad, de toda la normativa de atención a la diversidad, que esto es lo que es muy probable, por eso lo he puesto aquí en rojo, lo que es muy probable que cambie este año si sale un decreto de atención a la diversidad, ¿eh? Sí, sí, esto es muy probable que cambie, esto es muy probable que cambie, por eso lo he puesto en rojo. En rojo voy a procurar poner las cosas que, cuidado, que pueden cambiar, ¿eh? Tanto en los temas como en las diapositivas. Esto es muy probable, pero de momento lo tenemos que estudiar porque es lo que está vigente, ¿eh? Entonces, aquí tenéis... Sí, esto está en el Drive, esto podéis acceder. Y ese es el orden en el que tienes que llevarlo. Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo lógico. Y esto es los nombres, o sea, detrás de esto hay unos nombres a las cosas, o sea, es decir, que por eso el problema ese de nomenclatura. Hablamos de refuerzo educativo según los decretos del currículo, adaptación de acceso, enriquecimiento curricular, y en cambio en las MAP tenemos este otro vocabulario, ¿eh? Esto es, o sea, son vocabularios diferentes porque proceden de normas diferentes y de concepciones distintas. Esto de las MAP está un poco como desarrollando la idea del DUA, como el marco teórico, el marco conceptual DUA. Realmente al final es lo mismo, pero es que ya sé que es un barullo, ojalá que no fuera así, pero es que estas dos cosas y estos dos vocabularios están vigentes, ¿eh? Es así. O sea, has dicho que si hubiese protocolo lo tendría que mencionar en el teórico o en el legal. Yo creo que en el legal, En el mejor, legal, sí, vale. en el legal. Porque en el marco teórico lo vamos a dedicar, pues eso, pues a lo que es el corpus científico o pedagógico, y ya lo otro vamos a reservarlo a los documentos legales, ¿eh? Vale. Los documentos legales, reales decretos, leyes. Y el protocolo es vinculante, ¿eh? O sea, el protocolo es vinculante porque para los orientadores y para vosotras también, o sea, determina en algunos casos claramente qué funciones o qué cosas hay que hacer, o sea que eso es, también yo lo incorporaré dentro de la normativa. Y aquí tenéis en esta diapositiva luego pues un desarrollo de estas ideas, ¿eh? Que lo podéis sintetizar. Yo lo desarrollo así, ya veis, por colores, de la forma de explicar cada una de estas cosas. Y luego ya detalles más a fondo, pues explicando lo que son los ajustes de accesibilidad, los ajustes competenciales, el plan de trabajo de desarrollo individualizado, etcétera, ¿eh? Que esto
habrá momentos en que hablaremos específicamente de cada una de estas cosas, pero bueno, por ejemplo, una cosa que ya os digo, porque esto también la gente lo suele confundir, la diferencia entre plan de trabajo individualizado y ajuste de acceso o ajuste competencial. Vamos a ver, los ajustes competenciales se entienden sobre todo, son las adaptaciones curriculares de toda la vida, las significativas o las de acceso. Y los planes de trabajo es cuando nos salimos ya tanto del currículo que no podemos considerar que estamos haciendo una adaptación, sino que estamos fijando unos objetivos, unos contenidos totalmente específicos para ese alumno. Básicamente entiendo que es para las aulas sustitutorias y los centros de educación especial, ¿eh? Porque esto hay gente, incluso compañeros, lo hemos debatido, que yo creo que andan un poco perdidos con este lenguaje, pero el plan de trabajo individualizado es que además lo dice claramente, o sea, esto es directamente copiado de la resolución de la ASMA, dice excepcionalmente cuando el ajuste competencial no sea suficiente para atender las necesidades educativas especiales del alumnado y sea necesaria una mayor flexibilidad curricular y organizativa para cubrir aprendizajes no contemplados en el currículo. O sea, claramente está hablando de ese tipo de alumnos, ¿eh? Pero bueno, esto tiempo habrá porque daremos más vueltas a todos estos conceptos, pero bueno, ya por ir asentando, en fin, las ideas, ¿no? Todo eso lo tenéis ahí, en este documento, que lo revisaremos más de una vez y posiblemente modifiquemos, como os digo, pues si sale nueva normativa. Vale, bueno, yo había puesto también lo de los cambios conceptuales y así, pero va en la introducción, así que pasaría a la intervención, si no me Espera un equivoco. segundo. Sí, miren, las adaptaciones significativas y no significativas se englobarían dentro de los ajustes competenciales, ¿no? Pero efectivamente, o sea, a ver, sí, o sea, sí, yo creo que es una forma nueva de denominarlo conforme a ese marco, pero es que lo cierto es que los decretos dicen que hay que usar ese vocabulario para los informes fin de etapa, es que lo dice, o sea, ese vocabulario, cuando digo ese vocabulario, me refiero... Pero luego en el decreto tuyo no, o sea, no lo explica como viene explicada la ASMAR, ¿no? Sí, yo no lo he encontrado. No, lo no, explica, ¿verdad? vamos a ver. Esto lo tenemos claro, que están estos tres grupos de normas, ¿no? Esto lo tenemos claro, bien. Y luego, en estas normas, el vocabulario que se utiliza es esto, o sea, en amarillo, lo que está en amarillo, en verde lo que está en verde y en rojo lo que está en rojo. El vocabulario que utiliza es este. Por ejemplo, esto concretamente, el decreto del currículo de La Rioja. Y habla de esto, de refuerzo educativo, de adaptaciones de acceso, de enriquecimiento curricular, de adaptación curricular significativa para Agnès, ¿eh? Habla de esto exactamente y dice, si vais a los decretos del currículo de La Rioja, que tienen que reflejarse, además es, bueno, vamos a verlo para que lo veáis, que no... ¿Veis? Esto es del año 22, ¿eh? O sea, que es muy reciente. Bueno, ya estamos con la dichosa barrita. Vamos a ver. Aquí, mira, veis que al final de este decreto nos habla de los informes, esto habla de los informes final de ciclo. El perfil competencial de ciclo, ¿eh? O sea, los perfiles competenciales de ciclo. Bien, pues al final de esto, lo que nos dice es que tenemos que reflejar qué medidas se han tomado. Y en estas medidas, por ejemplo, veis que aparece ese vocabulario que yo os decía ahí, ¿eh?
si ha tenido refuerzo educativo, adaptación de acceso al currículo, enriquecimiento curricular para los de altas capacidades o adaptación curricular significativa para alumnos con necesidades educativas especiales. Veis que esto es decreto del currículo, habla de eso. Y por eso yo, cuando explico esto, digo que detrás de esas normas hay un vocabulario específico y que hay una serie de documentos que marca la administración donde tenemos que recoger esas medidas. Y luego es verdad que la resolución de inicio de curso habla de otras cosas que tienen que reflejarse en otros sitios, pero es que las dos cosas coexisten. Entonces, la pregunta que hacéis, pues sí, básicamente es lo mismo con nomenclatura diferente, efectivamente, así es. Pero las adaptaciones curriculares hablan de un desfase de 2 años, pero los ajustes de 1. Eso yo no lo tengo claro que eso sea así. Se supone, digo, que un ajuste de competencia para aquellos que requieren criterios de evaluación de un curso inferior o más. O sea, que con un curso, eso pone el ajuste. Sí. Sí, pero las adaptaciones curriculares eran desfase de 2 cursos, ¿no? Pero es que eso era antes, o sea, olvídate de toda esa normativa, O sea, porque solo es el nombre es el nombre, sí. No, es que eso es, claro, claro, es que eso ya no existe, no, mirad, o sea, yo sí, no sé si os creo lío o no os creo lío, yo si queréis os lo explico, os lo explico, venga. Vamos a ver, en toda la normativa anterior que desarrollaba la LOMCE de 2013, y hasta que entra en vigor esta ley 2020, se hablaba de adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Las significativas, efectivamente, por eso persiste ese concepto de los 2 años, eran las que tenían un desfase de 2 años. Y había que hacerlas significativas. ¿Por qué? Pues porque se entendía que la distancia era tan grande que por eso la significatividad ya no tenía nada que ver con su curso. Bien, esas adaptaciones llevaban implícito la no superación del área. O sea, es decir, que cuando uno tenía ese tipo de adaptaciones, no aprobaba. Estaba suspendido, no pasaba. Vale. Y las no significativas eran las que en aquellos momentos se decían de mínimos que era como lo más básico de lo más básico y lo más que se podía sacar era un 5. Bien, pero todo eso cambia en 2020 y por eso esos conceptos no nos sirven y es bueno que os olvidéis. Lo estoy diciendo para que sepáis por qué ya no tiene sentido. No tiene sentido porque la LOMLOE lo que dice es que en ningún caso, por el hecho de tener una adaptación, implicará ni la no superación ni la minoración de la nota, en ningún caso. Luego, por tanto, ya no estamos en ese escenario. Y entonces, aunque en los decretos, yo pienso que porque metieron la pata, yo personalmente pienso que quien redactó, o sea, a ver, La Rioja es un sitio pequeño y, a ver, yo valoro el esfuerzo de la gente que hace, pero claro, es que es muy difícil saber de todo esto y la gente que redacta, pues seguramente se le fue y puso esa palabra significativa que en mi opinión no debieran de haberla tenido que poner porque no tiene sentido. La LOMLOE no habla de significatividad, solo se habla en los decretos del currículo de La Rioja, ni en la LOMLOE, ni en los reales decretos nacionales se habla. Pero bueno, está puesto, pues ya está, pues está puesto. Pero desde luego no con las connotaciones esas, ni los 2 años, y desde luego no con la no superación. O sea, que ya no habría, solo son adaptaciones curriculares, no significativas o no significativas. Es que Curriculares es como ajuste de competencia. eso es. En la práctica es lo mismo, pero es que el decreto del currículo de La Rioja le llama significativo. O sea, habéis visto que le llama, pero lo que no quiere decir que signifique lo mismo que entendíamos antes, lo de los 2 años y la no superación. ¿Le llama así? Pues ya está. ¿Por qué razón? Pues muy probablemente porque alguien metió la pata, porque quien estaba aquel día redactando aquello y nadie lo revisó y se metió la pata. A ver, hay una anécdota muy famosa sobre normativa en La Rioja y es que en el decreto del currículo anterior, el que desarrollaba la LOMCE, el de 2013, el decreto del currículo aquel, en educación física ponía que uno de los objetivos o de las actividades era aprender a bailar la jota extremeña. No hace falta que os diga qué pasó. Pues que hicieron un corta y pega y alguien no se dio cuenta
Ya parecía eso. O sea, si queréis os lo busco para el otro día. O sea, que estas cosas pasan en La Rioja. O sea, ¿qué pasa? Pues porque, joder, que yo lo entiendo, que tú estás en la consejería y tienes que, pues es que es verdad, que no hay departamentos fuertes y tal, pues tienes que hacer esto y ya está. ¿Lo pone significativa? Sí, pero desde luego no significa lo mismo que significaba en tiempos. Eso tenedlo claro, ¿eh? Pero ponerlo lo pone, sí. Ya está. No se me he perdido ya. Toca la intervención, si no me Venga, equivoco. intervención. ¿Alguna cosa más? Que es, bueno, eso era. Intervención. Yo quería preguntar Sí. si en una aula ordinaria, por circunstancias, hay una niña que necesita un PTI, el ajuste competencial que tenía hasta ese momento, que es lo que pone ahí, ¿no? Que se ve que necesita algo Sí. más allá de un ajuste competencial, porque no se ajustan, sus necesidades no se ajustan a lo que requiere el currículo. O sea, Sí, otro sí, sí, tipo sí. de necesidades. ¿Se le quita el ajuste competencial o se sigue trabajando el PTI y se sigue trabajando el ajuste competencial? Porque ¿cómo evalúas a esa niña? ¿Evalúas su PTI? No, o sea, vamos, eso, Inés, pues el equipo docente tendría que determinar, la Junta de Evaluación, qué tipo de medida es la más adecuada. Si un ajuste competencial, hablamos para un área concreta o para todas, si el ajuste competencial es el programa de desarrollo individualizado. Y luego respecto a la evaluación, da igual, o sea, la evaluación da igual porque en todos los casos se va a evaluar conforme a los objetivos que se hayan marcado para ella. O sea, que sí, o sea, mi pregunta es que si tú puedes establecer un PTI y no trabajar un ajuste competencial ya. Sí, podría ser. Se pueden complementar. Podrían ser, sí, sí, podrían ser. Ya lo dice, eso ya lo dice, que no son incompatibles unas con otras. O sea, podríamos tener esas dos medidas, sí. Pero yo entiendo que generalmente se tienen las dos medidas. Pues en muchos casos sí, en muchos casos sí. En algún momento será un ajuste competencial y en otros nos plantearemos objetivos completamente diferentes. Sí, sí, sí. Pueden convivir, si te refieres a eso, así pueden convivir. Sí, pero yo me refería a que si una niña que está en una aula ordinaria, en un centro ordinario, puede tener solo PTI y dejar de lado el ajuste competencial porque tú ves que no le favorece. Sí, yo pienso que sí. Ese era mi... Yo pienso que sí. Y de hecho ahora es que aquí en España hacemos una inclusión muy alta. O sea, tenemos alumnos en el sistema ordinario, vamos, que en ningún otro país prácticamente, excepto en España, Italia y creo que ninguno más estarían en las aulas ordinarias. Y con eso realmente lo que se está haciendo es un programa individualizado. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Y por ejemplo, ahora que ya no estás una adaptación curricular, antes tú te planteabas como tus propios objetivos, como niño que querías trabajar el conocimiento de emociones. Pero ahora te dicen, pues eso, en un ajuste competencial, criterios de evaluación de cursos anteriores. Pero no viene un criterio que sea trabajar emociones de forma específica. ¿Podrías hacer un PTI para trabajar esas cosas? Sí, sí, como sí, sí. paralelamente. Sí, 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 sí. Aunque no sea un niño Sí. con muchísima. Sí, sí. Vale. Es que no sabía a veces cómo introducir eso para Sí. trabajar. Sí, yo también tengo una duda respecto a eso, porque hablamos el otro día de las compañeras. ¿Se entiende lo mismo es lo mismo el programa específico que el PTI o son cosas diferentes? Es que el otro día lo hablábamos también con otra Sí, compañera. que fuera un programa creado para este niño. Claro, o porque decía, pero ¿qué? ¿Un programa específico está con un chico conductual y con la parte emocional? ¿O se mete porque no es curricular, se mete en un PTI? Y surgió la duda entre compañeras también. Hombre, ahora lo que llamamos es eso, PTI, Programa de Trabajo Individualizado. Entonces, para trabajar esas cosas, a lo mejor no, que no sea muy bajo. Si a lo mejor tú trabajas lengua, Sí. pero cosas que no Sí. abarcas en un currículum. Sí, sí, Vale. sí, sí, sí. Sí, Si no están, lo dice en la descripción, la propia resolución. O sea, cuando nos tenemos que salir del currículo ordinario porque no están esos objetivos, esos contenidos, pues sí. Yo entendí el PTI como algo para niños con muchísima discapacidad y de trabajo. Hombre, está pensado para ellos, lo que no quiere decir que en un momento determinado, podamos introducir ese tipo de... Sí, sí, sí. A ver, Marisa, que está online, dice, yo entiendo que el PTI abarca el ACE. No, yo creo que no, Marisa, lo acabamos de comentar. O sea, adaptación curricular
digamos que es una adaptación de los contenidos, y el PTI es cuando nos salimos de ello y hacemos algo que no está, digamos, contemplado en el currículo ordinario, ¿eh? Yo qué sé, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues imagínate poner áreas de cuidado personal pues para un alumno TEA o con mucha discapacidad intelectual, y ponemos ese tipo de objetivos aunque estemos en cuarto de primaria, pues porque tenemos que enseñarle a lavarse las manos, a, no sé, al cuidado personal, pues o sea, entonces para ese tipo de situaciones, o unas habilidades sociales totalmente, en fin, desestructuradas, y tenemos que enseñarle a eso, pues para ese tipo de situaciones está prevista. Y, a ver, Miriam, en el TEA grado 1 hay alumnos que solo tienen PTI porque necesitan trabajar aspectos fuera del currículo, pero el currículo domina, pues efectivamente, ese es el caso de los que, precisamente de lo que estamos hablando, pues puede ser un niño que tenga una buena capacidad intelectual, que sepa el currículo, pero no sabe relacionarse con los demás, pues introducimos los objetivos, sí, sí, sí. Es que esto es lo que tenemos, o sea, ¿qué queréis? Es con todas las ambigüedades, con todas las contradicciones, pero esta es la normativa que tenemos. O sea, que si lo sabéis explicar bien, pues eso va a ser un punto a vuestro favor. Seguimos. Respecto a la intervención, pues las actuaciones previas en las que se incluirían pues la evaluación inicial, pues ya sea con observaciones, test o sea, así, los informes psicopedagógicos los hemos metido ahí. Y luego ya pasaríamos a hablar de las necesidades educativas del alumno, Sí. en base a las actuaciones previas. Pues eso, en las que se comentaría, bueno, aquí ahora tendría que desarrollar, o sea, me refiero, ¿quieres que diga cosas de necesidades educativas de este trastorno? O... Sí, las describiríamos básicamente, que coinciden un poco con las dificultades que antes hemos expresado. O sea, pues tendrían necesidad de mejorar su lenguaje en los aspectos fonéticos, mejorar su lenguaje en la parte pragmática, que muchas veces está alterada, pues mejorar su lenguaje en las estructuras sintácticas, que también suele estar alterado. Bueno, pues eso, describiríamos qué necesidades tiene. Sí. Y luego la intervención a nivel de centro de aula o a nivel de individuo. Ese esquema. Que ese esquema no sigue siendo válido, que no creo que cambie mucho, pero en tanto que mantengamos el plan de atención a la diversidad actualmente vigente. Si hay que cambiar esto, pues lo cambiaremos, ¿eh? Vale. Al principio. Y ahí nos hemos quedado. Bien, pues está bien. ¿Alguna cosa más que aportaciones de los otros grupos sobre este esquema? La coordinación, la evaluación. Sí, bueno, sí, y la información a las familias, coordinación con las familias, con otros equipos. ¿Qué ponemos? Y luego también se nos ha olvidado programas específicos. Acordaos que siempre me gusta que acabéis los supuestos con la parte más específica, más concreta. Si conocemos programas, que los hay, programas específicos de intervención sobre el lenguaje. Eso sería después de la evaluación, ¿verdad? Esto sería en la parte final de la intervención. Hablamos de intervención con medidas generales, ordinarias y específicas, o sea, lo que más o menos corresponde a centro, aula, individual, y ya esa parte más individual, pues sería los programas específicos, si los hay, para intervención con estos alumnos. Vale, y la coordinación y la evaluación que ha comentado ella también irían dentro de intervención, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Lo podemos hacer un punto aparte después de eso. Sí. Genial. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Que como no sabemos si es acné o apnea y ponemos necesidades educativas detectadas o necesidades educativas especiales, ¿cómo lo ponemos? No, eso ya lo hemos dicho, pues cuando hagamos la descripción del caso, pues diremos que dependerá de la gravedad. Entonces aquí con solo necesidades. Claro, eso es, dependerá de la gravedad del caso, pues será considerado acneae o acné. Pues eso ya lo tendrá. Eso básicamente, además, quien lo tiene que, vamos, básicamente no, quien lo tiene que determinar es el equipo de orientación, ¿eh? Eso es. Muy bien, pues gracias, Raquel. Y vale, pues entonces, Inés, tú te encargas de eso, de redactar esto con todo lo que hemos hablado, y cuando lo tengas, pues lo explicamos ya así con un poco más de detalle. Muy bien, pues seguimos. Venga, pues voy a explicar un poco lo que os he comentado en engancho con el principio de la clase. Y entonces eso de ampliación de autismo, esto siempre
Lo que digo, claro, ahora van a ser cosas súper específicas. O sea, esto, entended que esto no es, desde luego, para el desarrollo del tema ni para seguramente un caso, salvo que sea muy concreto, sino para quien vaya a hacer su programación sobre autistas, pues sí que entiendo que son cosas que pueden ser interesantes comentarlas, ¿no? Bien, pues como os decía, el otro día, a partir de lo que me dijo Cecilia justo al salir, pues he ampliado la parte esta de ampliación de autismo con algunos documentos y conceptos, ¿eh? Entonces os voy a explicar de qué va esto. Bien, y cuáles son los añadidos. Bueno, Cecilia me habló del perfil sensorial, que yo, es verdad que la cabeza se me fue a otro lado, a lo de los estilos de aprendizaje, que es algo, una idea pues muy desacreditada. O sea, eso de que existen, sabéis el mito, ¿no? De que existen distintos estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y táctil, esto se ha hablado durante muchos años, y que habría, digamos, que enganchar con el estilo de cada alumno pues, para potenciar su aprendizaje. Esta es una idea desacreditada, o sea, porque no aprendemos así y porque todos somos multimodales, aprendemos de todas las maneras, entonces cuantas más formas tengamos de aportar una información, pues mucho mejor, ¿no? O sea, con la palabra, con las imágenes, etc. Bien. Esto va de otra cosa, ¿eh? Esto de los perfiles sensoriales de los autistas va de otra cosa. Bien. Un pequeño esquema de qué va esto. En el DSM-5TR, pues en la definición de las características de los autistas se habla de hiper o hiporreactividad sensorial, algo que los que habéis trabajado habéis podido observar, porque son niños que en un momento determinado sobrereaccionan a los estímulos y en otros casos parece que están completamente ausentes, ¿eh? A veces, por ejemplo, nos proponemos escolarizaciones y nada más ruidoso o caótico que una clase, un patio escolar, y puedes ver a estos chavales tapándose las oídos en un rincón porque están atosigados o están hiperreaccionando a esos estímulos. Y en otros casos, pues le puedes llamar, le puedes estar y no te hacen ni puñetero caso, con lo cual están reaccionando, ¿no? Por debajo del umbral. Bueno, pues eso se incorpora como criterio diagnóstico en el DSM-5. Y a partir de eso, o paralelamente a eso, se han desarrollado algunos perfiles sensoriales, tanto de evaluación como de intervención. O sea, tiene repercusiones en la evaluación y la intervención. Entonces, yo he pedido que en mi equipo lo compren, esta prueba del perfil sensorial de DUM, ¿eh? Entonces, esto es una prueba para chicos autistas, luego veréis. Entonces, lo que se trata es eso, de analizar cuál es su estilo de sensorial. Y entonces aquí, pues, en este modelo se habla de umbral neurológico, que los hay bajos y altos, en los términos que acabo de comentar. Las estrategias para regularse, autorregularse, que hay activas o pasivas, ¿eh? Y qué tipo, combinando estos dos elementos, pues salen los perfiles, ¿eh? Los perfiles son estos cuatro. Pues los que tienen un registro sensorial bajo, que necesitan muchos estímulos y con un umbral muy alto, son pasivas en su respuesta y buscan pocos estímulos en general. Estos serían un perfil sensorial de los autistas, ¿no? Otros que son buscadores sensoriales, que buscan activamente estimulación sensorial. Otro es el de sensibilidad sensorial, con umbral neurológico bajo, pasivas, y que no buscan o evitan activamente estímulos, porque se ven abrumados por ellos, y los evitadores sensoriales, ¿eh? Bueno, pues esas son un poco las dimensiones que evaluamos con este test, o sea, con perfil sensorial, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis una evidencia del test. Entonces, este test, porque esto lo analicé porque me interesaba, porque realmente yo cuando Cecilia habló de esto, pues yo no lo conocía este tema. Entonces, bueno, pues entonces estuve viendo digamos, qué características psicométricas tenía este test y es buena. O sea, los test, ya sabes que tenéis, hay dos cosas fundamentales. Uno es la fiabilidad y otra la validez. La fiabilidad es que cuando una cosa la haces dos veces, pues vemos si mide lo mismo. Si no mide lo mismo, mal asunto, ¿no?
la tiene buena. Y luego la validez es en qué medida ese perfil corresponde con otras medidas externas y también la tiene razonablemente buena. O sea que es una prueba, porque hay otras muchas que no nos podemos fiar de ellas. Pero esta parece una buena prueba, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, pues esto es algo que sería, bueno, esto es el error que os he descrito, mi error al confundirlo con los estilos de aprendizaje, que no tiene nada que ver, yo os lo he comentado, y ya está, pues esta es la historia, ¿no? Y a partir de esto, pues hay una serie de documentos, que si quieres ahora nos lo comentas un poco, sobre intervención, ¿ven? Sobre intervención o consecuencias de este proceso de análisis sensorial. Ven y cuéntanoslo un poco. Sí, no, o sea, que son cosas Pero generales. escucha, no, es que no te van a entender los Son demás. cosas generales para compartirlas. Bueno, ya, pero cuéntanos, yo te lo digo en serio, porque joder, porque yo no he tenido tiempo de analizarlo. Básicamente, ¿qué implicaciones tiene esto A la hora de sí, trabajar con ellos. a la hora de trabajar con ellos? Bueno, Pero pues, escucha, es que van a protestar todas las que están online. No te lo digo por eso, porque es que si no van a protestar todas. bueno, pues yo no sé, un poco la duda me surgía porque bueno, yo trabajé con TEA en ARPA, entonces era un aspecto que teníamos mucho en cuenta. Y desconocía cómo se trabajaba o cómo se estaba tratando esto en los coles, porque no tengo mucha experiencia en la pública. Y sobre todo con la idea de poder adaptar un poco los entornos para evitar un poco esas crisis que tenían los críos y de ahí vino. Eso Sí. es. Perdona, se me ha olvidado decirlo. Cuando he hecho esa breve descripción, esta es una de las hojas de respuesta, en este caso para padres y tutores, de esta prueba que os acabo de comentar, ¿eh? La de los estilos sensoriales de Dunn. Y entonces, por ejemplo, para que veáis qué tipo de qué preguntas o qué observaciones hay que hacer, pues responde de manera negativa a los sonidos fuertes o inesperados. Por ejemplo, llora o se esconde al oír ruido de la aspiradora, ladridos del perro, sacador de pelo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta sería respecto al procesamiento auditivo, respecto al procesamiento visual. Prefiere estar en la oscuridad, se muestra disgustado por la luz brillante, etcétera, ¿no? Este es el tipo de observaciones que tenemos que hacer para determinar el perfil sensorial o en relación al equilibrio también. Se vuelve ansioso, desesperado cuando sus pies dejan el suelo. O sea, hay que analizar muy bien estas situaciones para ver qué le puede provocar crisis o situaciones de ansiedad, ¿no? De estas. Claro, confundíamos mucho, así como cositas que nos pasaban pues, en los coles, pues que se confundía mucho, pues, por ejemplo, conductas, un niño que empujaba mucho o que se peleaba y estaba a puñetazo o golpeaba. Y claro, desde la asociación sí teníamos en cuenta esa parte sensorial, pero era muy desconocido quizás en otros contextos. Y de ahí fue el otro día mi inquietud de no sé cómo esto se está, ¿no? Un poco Sí. Actualmente si se valora, si no. Sí, no, Y yo un poco estaba hablando ese con algunos tema. compañeros que llevan aulas TEA, o sea, a En los partir de espacios esto, inclusivos. en los espacios inclusivos exactamente, y sí que empiezan a tener en cuenta este tipo de cosas. El año pasado lo comentábamos también con el equipo de atención a la universidad, donde yo Sí. estaba. Y se adquirieron también Eso es. Que yo creo, esto es una opinión personal, que está muy guay porque nos ayuda a adaptar los materiales, a adaptar los entornos y a que en ese sentido podamos ayudarle a regular un poco dentro Eso es. y esa fue mi inquietud. Pues muy bien, pues gracias, porque yo realmente no había oído hablar de esto. Entonces se ha ampliado esa carpeta de autismo con una nueva que pone perfil sensorial, donde vais a poder encontrar pues todas estas cosas que acabamos de comentar. La prueba esta de Dunn y algunas guías de intervención en el aula basándose en esto, ¿eh? O sea, insisto que es algo pues muy singular. Bueno, pero para quien vaya a hacer algo relacionado con autismo, pues que lo sepa, ¿eh? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, pues siguiendo ya con autismo, algunas cosas que me quedaron el otro día. Aquí tenéis el artículo este que os acordáis que os dije también ya, pues bueno, si sale alguna cosa más relevante, pues lo hablamos, ¿no? Una investigación de última hora
sobre autismo y recordáis que os decía que parece que se están identificando dos grupos genéticos diferentes, uno de los que se manifiesta muy tempranamente y otros posteriormente, que básicamente yo creo que coinciden con el autismo clásico y lo que después se ha venido a llamar TEA. No sé cómo le queréis que le llamemos. Bueno, pues los que no son de esos casos tan tempranos y que son personalidades más tipo Asperger, ¿eh? Pero bueno, parece que se están identificando dos grupos diferentes. Esto lo comenta además, si no recuerdo mal, José Ramón Alonso, a ver, no me equivoco, que es una de las... Aquí está, sí, José Ramón Alonso, que es la máxima autoridad en España sobre autismo, en mi opinión, ¿eh? Es muy famoso y dice, pues eso, que efectivamente que se estaba viendo algo que no encajaba, pues por la heterogeneidad y que, bueno, pues esta es una línea de investigación prometedora, ¿eh? O sea, distinguir esas dos vías, sin más. Lo mismo lo digo en clave de quien vaya a hacer algo muy especializado sobre esto, ¿eh? Y luego también ya por cerrar el círculo del autismo y que el otro día sale por encima, pues eso, de Risolati y las neuronas espejo, la importancia que tienen en la imitación. Y aquí he encontrado un vídeo en YouTube que el mismo Giacomo Rizzolatti, que es premio Príncipe de Asturias, pues, bueno, esto del YouTube, que nos casca un anuncio, bueno, que vais a encontrar... Espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Bueno, que tenéis aquí el mismo Giacomo Rizzolatti explicando la importancia que tienen las neuronas espejo en la imitación, ¿eh? O sea, bien. Entonces, cogiendo ese hilo, lo que os comentaba, cogiendo ese hilo, Ramachandran, que es el señor este que también, este es profesor, yo creo que es no sé si es en Harvard o en una de las universidades más importantes, no me acuerdo, a ver, lo voy a decir para no especular. O sea, es gente del máximo nivel, ¿eh? De la Universidad de California en San Diego, ¿eh? Bueno, bien, pues, o sea, es decir, gente del máximo nivel. Bien, pues entonces lo que dice esto, en el resumen este que vimos el otro día, lo he incorporado, explicando un poco más y de las pruebas, esto en amarillo. Esto es lo nuevo, ¿eh? Esto es lo nuevo que he explicado. Entonces, quien quiera dar una explicación más específica sobre esto, dice lo siguiente. Esas neuronas espejo están especializadas en la imitación, ¿eh? Y es algo fundamental para desarrollar el aprendizaje social, sobre todo las conductas sociales. Y también la empatía, porque eso nos permite comprender las emociones de los demás, y la teoría de la mente, lo que hablamos el otro día, ponernos en el lugar de lo que están pensando las otras personas. Bien, esto es algo que, digamos, por observación sabemos que los autistas tienen dificultades, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué comprobación empírica se ha hecho de esto? Precisamente, porque esto es digamos, la novedad que nos conté el otro día y que se me quedó, pues porque, en fin, fuimos un poco por encima, ¿no? Pues la comprobación es con las ondas MU, ¿eh? Las ondas MU. Bien, las ondas cerebrales MU son las que se ponen en marcha cuando uno está en reposo. O sea, nosotros estamos en reposo ahora, nos hacen un electro y tendremos distintos tipos de onda, las ondas alfa, las ondas beta si tenemos un trabajo intelectual más, en fin, más profundo, y las ondas mu, que, bueno, pues son también una de estas típicas de relajación. Bien, pues esas ondas mu, cuando resulta que observamos que la persona de enfrente hace otras cosas, véase lo que el experimento original, el mono comiéndose el plátano, nosotros vemos aquí a alguien taladrar la pared o lo que sea, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque es la actividad de las neuronas espejo. O sea, la actividad de las neuronas espejo es las ondas MU. Entonces, las personas, digamos, no autistas, pues cuando vemos a alguien hacer cosas, se nos activan y, por tanto, desaparecen esas ondas MU. Eso es lo normal, ¿eh? Bueno, pues los autistas siguen
existiendo esas ondas mu, aunque los demás estén haciendo cosas. O sea, es decir, lo que está pasando es que sus neuronas espejo no se activan con la imitación de los demás. Y esta es la comprobación empírica de su teoría, que es otra de las líneas de investigación. Bueno, esto junto a otras cosas que ya más específicas, como lo del paisaje prominente, o sea que no tienden, una de las grandes dificultades es que de un conjunto de estímulos no se fijan en lo más sobresaliente, sino en esas cosas anecdóticas. Bueno, sin más. Simplemente lo dejo ahí y las implicaciones que tienen en educación, pues que hay que trabajar, pues eso, la relevancia emocional de las cosas, lo que hablábamos, el dominio de las frases estas ambiguas, este tipo de cosas, porque es lo que no se le está activando. Y estas serían las bases neurológicas de esa dificultad, ¿eh? Sin más, por cerrar un poco. Bien. Es que a mí me gusta mucho este tema, no sé si me meto en demasiadas profundidades o no, pero bueno, pues quien vaya a entrar en el tema de autismo, que se estudie esto, que lo explique bien al tribunal y estoy seguro que lo agradecerá, ¿eh? Bueno, venga, pues cerramos esto de autismo. Vale. Y luego, lo que el otro día no me salió, porque es que con lo de los problemas que dan los permisos y tal, pues he grabado un pequeño vídeo de cómo poner la imagen de cabecera, porque ahora mismo mientras estabais aquí también he estado probando hacer cosas y los permisos, tal, pues bueno, pues entonces haré, para no perder tiempo, vamos a hacer cómo poner una imagen de cabecera en nuestro blog, ¿eh? O sea que es algo que... Concretamente, esta imagen, ¿veis? Que le hemos puesto mi clase de educación especial, ¿eh? No hace falta ponerla, pero quien quiera ponerlo, bueno, pues os enseño cómo se hace. Y tenéis aquí mismo el vídeo que he generado explicando esto, ¿eh? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hice? Bueno, pues, a ver, primero, lo que os decía, inspeccionamos nuestra página y diciéndole en el navegador inspeccionar, pues no sé, nos abre esta ventana de código aquí a la derecha y aquí nos sale las dimensiones de nuestra imagen. Entonces, esto es lo que nos tenemos que anotar para luego crear una imagen de esas dimensiones. O sea, el primer paso, por tanto, ver la imagen que tenemos que generar, qué dimensiones tiene. Venga. Es que esto es mejor hacerlo así porque si no... El segundo paso. Bueno, pues venimos a Canva. Generar una imagen. Le tengo que quitar el sonido. Y entonces le he dicho simplemente que con inteligencia artificial me genere una imagen pues de una clase de una maestra moderna como, por una parte, a ver, yo quería, eso es una tontería, que uno haga lo que quiera, ¿no? Como una imagen, por una parte tradicional, estilo cómic tradicional, una maestra enseñando a leer, pero en una nave especial como significando el futuro, ¿no? Como esa mezcla, bueno, ya está, pues uno pone lo que quiera. Bien. El tercer paso entonces es generar una plantilla con esas dimensiones. Entonces vendríamos aquí, a Canva, y cogemos una presentación y la redimensionamos en fin, al tamaño que nosotros queríamos hacer. Entonces veis cómo nos ha redimensionado esto exactamente a las medidas que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, pues ahora subiríamos esa imagen. Ya está. Esa o varias imágenes, quien quiera entretenerse más. Esto lo podéis practicar cuando estéis cansados y ya no sepáis qué hacer o cansadas, pues hacéis estas cositas y ya está. Bueno, rellenamos eso, le ponemos colorines, lo que queramos, le ponemos título, bien, y ya está. Y luego, sencillamente, exportamos esa imagen y la subimos, ¿eh? O sea, ese es el proceso. Que es lo que os decía, porque claro, el Canva que yo puedo usar aquí, pues me pone un montón de limitaciones, no me deja cosas, entonces insisto en eso, ¿eh? O sea, en que ahora os voy a enseñar otra cosa de Canva, nos quedan 10 minutos, pues cuando acabe esto, para que veáis la de posibilidades que tiene, porque una parte fundamental de la programación es presentar vuestras propias actividades. Entonces manejar esta herramienta
Bien, o sea, entonces como os digo, ahora exportamos esa imagen. El audio no tiene sentido. Estaba viendo la tele, o sea, yo estaba haciendo esto, o sea, que es el audio de la tele, no. Bien, y luego finalmente, pues venimos a nuestro blog y le decimos subir imagen del ordenador y le decimos, o sea, en lugar del título y la descripción, en lugar, porque si no, nos sobrepone las dos cosas. En lugar del título y la descripción, y ya está, lo guardamos y ya está. Y ya la tenemos ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Esto que el otro día no había forma de que saliera, pues lo voy a tener que hacer así, porque es que si no, hacerlo en directo, la mitad de las veces no me va a funcionar, ¿eh? Esto también es un buen ejemplo para el día de la oposición, o sea, arriesgar lo menos posible, lo menos posible. Un vídeo, eso es un riesgo razonable, eso es darle un clic y funciona, ya lo tenemos ahí. Nada de entrar a internet, nada de conexiones, evitando eso, ¿eh? Bien, pues ahí lo tenéis, ¿eh? O sea, en el propio blog, quien quiera repasarlo, pues lo repasa el proceso, ya veis que es sencillo. Bien. Y luego, respecto a cosas, bueno, pues ya como quedan muy poco tiempo, simplemente esto. En el mismo Canva, además de las cosas que vosotros podáis hacer, hay canales especializados. Esto es una publicación pública, no vamos a poder manejarlo porque realmente este no es mi Canva, es lo que yo exporté, algunas cosas que he cogido y las he hecho públicas, pero no tengo acceso a mi Canva porque no estoy logueado, ¿eh? Pero que sepáis que hay canales donde gente comparte cosas. Entonces, hay cosas estupendas, ¿eh? Entonces, pues eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues fichas personalizadas, registros, juegos en clase, por ejemplo, pero para entre compañeros, cosas sobre emociones, o sea, es que es infinito la de cosas que hay y que vos podéis personalizar, o sea, porque son recursos gratuitos, disponibles y que os van a dar prácticamente cualquier idea que tengáis de lectoescritura, de emociones, de habilidades sociales, de cosas, sopas de letras, bueno, en fin. ¿Qué queréis que os diga? Explorad ese tipo. Aquí simplemente he cogido algunas cosas de observación. Ya veis que son plantillas, eso, totalmente modificables y que hay muchas cosas hechas, ¿eh? O sea, laberintos, pues, por ejemplo, para trabajar funciones ejecutivas. Yo, por ejemplo, esto a veces con chicos que estaba trabajando modificación de conducta, pues venía al despacho y decía, bueno, ¿a ti qué te gusta el fútbol? Sí, pues no sé qué, vamos a hacer una ficha de autorregistro, ¿cuál te gusta? Messi, pues venga, poníamos a Messi, tal, o sea, es decir, que te da unas posibilidades de personalización del trabajo, pues que es maravilloso, vamos. Bueno, simplemente aquí he recogido cosas que no he hecho yo, ¿eh? O sea, estos son todo cosas que están ahí, libres de derechos de autor, que podéis modificar. ¿Eh? ¿Conocéis este tipo de canales de Canva? Bueno, pues yo os trataré de contar cosas, pues fijaos aquí, también para trabajar funciones ejecutivas, pensamiento computacional. A ver, hay cosas estupendas, ¿eh? Entonces, os insisto, todo, o sea, haceros como sea, pero la versión esa profesional de Canva, ¿eh? Que podáis tener todas estas funciones liberadas de imágenes, de exportaciones, de redimensión, porque si no, hay muchas cosas que no os va a dejar hacer. Si entráis como entré yo el otro día, visteis qué problemas que no me dejaba hacer muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, yo he pedido que le mandé el título, pero claro, al no estar trabajando, me lo han denegado y dice que no cumplió los requisitos. qué rabia. Que no hay manera. Y como estudiante, pues como estudiante no sé qué pues también dejan, ¿eh? Como estudiante, mira a ver que si tienes por ahí algo viejo de la universidad o lo que sea, de cualquier cosa así, intentad porque es que de verdad que es una herramienta muy buena, ¿eh? Es que realmente te pide
que un colegio, pero digo, aquí colegio de tiros, me van a decir, ¿esta quién es? Es que realmente creo que si automáticamente te metes con un correo, o sea, Sí. Sí. si ya te metes con eso, no te piden Sí. nada más. Sí, porque No, claro, si el problema es... en correo. Claro, Sí, pero, sí. pero realmente es irrelevante, porque yo puse hace 3 años, o sea que... Eso es. sí. Y entonces, ¿cómo lo solicitas? Poniendo un Pues con un correo colegio. con mi nombre y arroba... No. es el que te da apoyo Claro, a pero Pero es que tiene que ser oficial el correo, claro. Sí, porque luego tienes que hacer cosas. Nah, yo creo que lo más fácil... Verificar el correo. Mira, lo más fácil, yo creo, o sea, es que, a ver, lo más fácil es de estudiante, como estudiante, o si no, alguna asociación, seguro que... Y si alguna de aquí, entre unas cuantas, se lo compran. Ah, pues eso ya podéis, pues lo podéis plantear, o sea, No sé lo que cuesta. lo mismo, Yo tampoco, pero como hay más de... lo mismo, a ver, pues lo mismo que compartimos el ChatGPT, o sea, que yo no, ¿lo habéis probado el ChatGPT? A mí me parece fantástico esta última versión, la 5. ¿Lo habéis probado? Yo es que lo tengo también. Sí. Es muy buena. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿eh? Pues muy bien.